Continuamos en el tema del átomo y vamos a ver un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a centrarnos en los principios de la mecánica cuántica, que van a intentar contestar a esas limitaciones que tenía el modelo atómico de Bohr. Vamos a definir un nuevo modelo cuántico para el átomo de hidrógeno y eso nos dará pie a hablar de los números cuánticos, que se basan en el principio de exclusión de Pauli, el principio de mínima energía de Aufbau y el principio de máxima multiplicidad de Hund, que nos permitirá a su vez el realizar las configuraciones electrónicas de los diferentes elementos. Y ya para un siguiente vídeo pues veríamos las partículas subatómicas y todo lo correspondiente a la tabla o sistema periódico. Recordemos un poco cuando hablábamos de los aciertos e inconvenientes del modelo de Bohr. Algunos de los aciertos del modelo de Bohr decíamos que eran que se podía calcular las longitudes de onda asociadas a las rayas del espectro, por tanto integraba los espectros atómicos en su modelo, justificaba la estabilidad del átomo mediante la existencia de órbitas estacionarias en las cuales no se consume energía, por tanto da estabilidad al modelo atómico y permite deducir valores para los radios de las órbitas y para sus energías. Pero pronto se comenzarán a aparecer algunas limitaciones. Bueno, algunas de ellas era el de no ser capaz de justificar espectros polielectrónicos, el no poder explicar lo que ocurría en las líneas del espectro cuando se introducían en campos magnéticos, que era el conocido como efecto Zeeman, y no ser capaz de justificar por qué el electrón gira en esas órbitas permitidas sin emitir energía. Por tanto, hemos de cambiar un poco el concepto y vamos a empezar con el primer avance que se hizo. Es el modelo atómico de Sommerfeld o de Bohr-Sommerfeld porque era discípulo uno del otro. Se observó que algunas de las rayas que explicó Bohr eran múltiples, simplemente por mejora de las técnicas de espectrometría. Al analizar esas líneas donde aparecían líneas únicas, pues si se observaba bien, se veían que eran como múltiplos, pares o múltiplos de esas líneas individuales. Para ello, para justificarla, Sommerfeld propuso que cada órbita de Bohr constaba en realidad de varios tipos de órbitas, con distintos niveles de energía cada una. Es decir, dentro de cada nivel había diferentes subniveles, habiendo siempre una órbita circular, pero también órbitas elípticas con el núcleo en alguno de sus focos. Para definir esas órbitas, introdujo un nuevo número cuántico, simbolizado por la letra L, denominado número cuántico secundario o azimutal. Y el número de subniveles en un nivel es igual al número cuántico principal de este. Es decir, que para la capa n igual a 1, para el nivel n igual a 1, el número de subniveles es 1. Para la capa n igual a 2, el número de subniveles es 2. Y así sucesivamente. Es decir, en el nivel n igual a 1, que es el conocido como la capa K, hay un solo subnivel cuyo número cuántico secundario es L igual a 0, que se denomina S. Al nivel L igual a 0 se le denomina S y es circular. En el nivel n igual a 2, capa L, hay dos subniveles, el L0, que es el S, y el L1, al que se le denomina subnivel P. En el nivel n igual a 3, capa M, hay tres subniveles, el L0, el L1 y el L2, que se denomina S, P y D. Y el mismo razonamiento para niveles superiores. Como podemos observar, en cada caso se cumple que L va a oscilar entre 0 y n-1. Son los valores que puede tomar L para un nivel dado, entre 0 y n-1. Y abajo el resumen de lo que hemos dicho. En la capa K, como n es 1, L vale 0. En la capa L, como n es 2, L vale 0 o 1. En la capa 3, L vale 0 o 1 o 2. Y en la capa N, que n es 4, L vale 0 o 1 o 2 o 3. Pero en 1896 Zeeman observa que al intentar analizar el espectro de una sustancia inmersa en un campo magnético, algunas de las líneas que anteriormente se habían observado quedan desdobladas, es decir, aparecen desdoblamientos de las líneas originales. Eso daba pie a pensar que esos subniveles energéticos que habían salido ya de los subniveles anteriores que hemos visto eran muy similares, porque los desdoblamientos daban posiciones muy cercanas.
La explicación es que cada capa suponía diferentes energías para los subniveles según la orientación de la órbita en un campo magnético, y los electrones de esas órbitas interferían con el campo magnético provocando variaciones de energía. Para definir las posibles orientaciones de las órbitas y por tanto las diferentes maneras de orbitar, se define un nuevo número cuántico denominado magnético, que puede adoptar los valores desde -L a +L. Así, si L es 0, pues M solo puede valer de -L a +L, que es 0. Es decir, M igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que solo tiene una orientación posible. El subnivel L igual a 0 solo tiene una orientación posible. Si L es igual a 1, pues M puede valer desde -L a +L, -1, 0 o 1. Por tanto, los subniveles P tienen 3 orientaciones posibles. Si L es igual a 2, que son lo que hemos llamado subniveles D, pues tienen 5 orientaciones posibles. M-2, -1, 0, 1 o 2. Ahí tendríamos un ejemplo de lo que ocurría con el efecto Zeeman. Sin la presencia del campo magnético se observaba en el espectro una única línea, por ejemplo esta, que es la correspondiente al salto entre el subnivel 1S y el 2P. Sin embargo, para ese mismo salto, inmerso en un campo magnético, se observaban 3 líneas muy cercanas, que eran los 3 saltos correspondientes entre el subnivel 1S, que era de orientación única, y los 3 subniveles P, que tenían 3 orientaciones posibles. Además, en 1922, tanto Stern y Gerlach observaron un nuevo desdoblamiento de cada una de las líneas de Zeeman bajo un campo magnético. La explicación es que el electrón en su órbita, además de girar en torno al núcleo, tiene un movimiento de rotación sobre sí mismo, que se conoce como efecto spin. Ese giro crea un campo magnético que interfiere con el externo y hace que la energía sea ligeramente distinta según los electrones roten en el sentido horario o antihorario. Para explicar esto, se introdujo un último número cuántico denominado de spin, que se simboliza con la letra S o también con ms, magnético de spin, y que puede tomar los valores de +1/2 y -1/2. Así, por el convenio que nosotros utilizamos es que S será +1/2 cuando los dos campos magnéticos tienen la misma dirección y sentido, y S será -1/2 cuando los dos campos magnéticos tienen la misma dirección pero sentidos contrarios. El criterio de aplicar primero +1/2, después -1/2, ese lo aplicamos nosotros. Por tanto, en resumen, ¿cómo fueron modificándose las medidas espectrales? En primer lugar, el espectro que estudió Bohr, un espectro sencillo, puesto que los espectrómetros no eran excesivamente definidos y él veía pues una serie de líneas. Al mejorar las técnicas de espectrometría, se observa que algunas de las líneas que Bohr había observado eran múltiples. Y después de estas, además, estas líneas, cuando se estaban inmersas en un campo magnético, se desdoblaban en varias. Y cada una de estas que se habían desdoblado, realmente, si mejoraban las técnicas de medida, se observaba que era un par de líneas. Bueno, pues los números cuánticos son los encargados de definir la posición y ubicación y valores energéticos de esas líneas. Volveremos sobre ello tras estudiar el modelo mecano-cuántico del átomo, con el fin de comentar el significado de cada uno de estos números cuánticos y lo que representan las asociaciones de los mismos. Por tanto, todo ese avance, la modificación del modelo de Bohr y el desarrollo de los números cuánticos, acompañado de la idea de la mecánica cuántica, que ya había surgido en 1925 como resultado de los trabajos realizados por Heisenberg, Schrödinger, Born, Paul Dirac, entre otros, da pie a pensar que hay que cambiar de modelo atómico y a adaptarlo a estos principios formulados por la mecánica cuántica. La mecánica cuántica se basa en la teoría de Planck, vista anteriormente, y también en la dualidad onda-corpúsculo de Broglie, que veremos, y en el principio de incertidumbre de Heisenberg. La mecánica cuántica cambia por completo la visión de que los científicos tenían del mundo. Se abandona la idea de que todo es continuo, descubriendo que en el mundo microscópico todo está cuantizado, formado por partículas o paquetes individuales.
Dado el número de partículas implicadas, pasamos a hablar de probabilidad y no de certeza. Es decir, es un cambio total de concepto. Pasamos del continuo a lo discreto y pasamos de la certeza a la probabilidad. ¿Cuáles son esos principios en los que se basa la mecánica cuántica? En primer lugar, el principio de dualidad onda-corpúsculo de de Broglie. Se basa en el estudio de la luz como onda y como materia. Recordemos que ya se había aceptado que la luz tenía una naturaleza dual. Y de Broglie lo que hace es extender ese comportamiento dual a cualquier partícula en movimiento. De Broglie postula que si los fotones muestran esa dualidad, quizás sea posible que toda partícula en movimiento, protones, electrones, etc., también la posea, es decir, también tengan naturaleza ondulatoria. Esta hipótesis fue comprobada experimentalmente en 1927. Así postula que cualquier partícula en movimiento lleva asociada a una onda cuya longitud es lambda igual a h partido por m y por v. Recordemos que h era la constante de Planck, m la masa de la partícula y v la velocidad de la partícula. Los electrones, cuya masa es muy pequeña, tienen una onda asociada apreciable de forma que siendo r el radio de su órbita, solo serán estables si cumplen el valor de que 2πr sea igual a un número entero de veces lambda, la longitud de onda que van describiendo, siendo n un número natural, de forma que solo algunas órbitas concretas estarían permitidas. Si se aplica el principio de dualidad al modelo de Bohr, que consideraba esas órbitas circulares, solo resultan estables las órbitas cuya trayectoria es un número entero de veces la longitud de onda asociada al electrón. Recordemos que esta ecuación que mostramos aquí, mvr igual a n por h partido por 2pi, era el segundo postulado de Bohr. Si en esa ecuación el 2pi que está dividiendo lo pasamos al primer miembro y el mv que está multiplicando lo pasamos al segundo dividiendo, pues nos queda 2πr igual a n por h partido por mv. Y el principio de dualidad onda-corpúsculo ha definido que h partido por m por v es la longitud de onda de la onda asociada a esa partícula en movimiento. Lo que estamos viendo aquí, ¿qué es? Que Bohr había dado una condición de estabilidad al átomo considerando al electrón como partícula, y este era su condición de estabilidad. Pero si asignamos al electrón como una onda en movimiento, pues la condición de estabilidad la tenemos aquí. Pero las dos ecuaciones están relacionadas. Por tanto, daba pie a formular un modelo mecanocuántico para el átomo de hidrógeno. ¿Y qué decía el principio de incertidumbre de Heisenberg? Pues es una consecuencia también de la naturaleza dual de las partículas. Y lo que viene a decir es que es imposible conocer simultáneamente la posición y la cantidad de movimiento de una partícula. Y una explicación sencilla, a grosso modo. Si nosotros queremos observar un electrón al microscopio, tuviésemos un electrón potente que nos permitiese observar electrones, lo primero que tendríamos que hacer para poder observarlos era iluminarlos. Es decir, deberíamos hacer incidir un haz de luz sobre los electrones y por tanto un haz de energía sobre el electrón, lo que producirá que el electrón altere su cantidad de movimiento, pudiendo incluso salir de su órbita, con lo que siempre veríamos el sistema modificado. Podríamos a lo mejor estar midiendo su velocidad, pero no su posición real. O, si estamos viendo su posición real, puede ser que la energía que le estamos aportando lo haya acelerado. Por tanto, nunca vamos a ser capaces de conocer la posición y la cantidad de movimiento de esa partícula. Eso es lo que dice el principio de incertidumbre de Heisenberg. Con ello, bueno, pues va a surgir un nuevo modelo mecanocuántico para el átomo. El modelo de Bohr indicaba posición y velocidad de los electrones, posiciones exactas y velocidades exactas, que es incompatible con el principio de incertidumbre de la mecánica cuántica. Schrödinger, en 1926, va a proponer una ecuación de onda para el electrón del hidrógeno, en cuyas soluciones, los valores energéticos permitidos, aparecerán precisamente los números cuánticos que hemos definido anteriormente, el n, el l y el m. Tras esto, Schrödinger realiza las siguientes matizaciones del modelo de Bohr. El electrón deja de ser considerado exclusivamente como partícula material, admitiendo su naturaleza ondulatoria. Se sustituye el concepto de órbita por el de orbital.
entendiendo como tal la región del espacio en la que existe una probabilidad mayor del 99% de que en ella se encuentra el electrón. Por tanto, no es posible concretar dónde se encuentra un electrón, tan solo se puede indicar la probabilidad de que se encuentre en una determinada región, que es lo que hemos conocido como orbital. ¿Y qué forma tienen esos orbitales? Bueno, pues mediante un simulador de geometría del ordenador, metiendo la ecuación de onda de Schrödinger, veríamos que la representación de esos diferentes subniveles en las diferentes capas, en la primera, segunda y tercera en este caso, pues tendrían esta forma. Recordemos que en el nivel 1 solo había un subnivel, el que hemos llamado que era S, que tenía una forma inicialmente era circular, bueno, pues ahora sería esférica, igual que el 2S y el 3S, lo que pasa es que es de diferente tamaño. Los tres subniveles P pues tendrían esta forma de uso en las tres direcciones del espacio, y el 3P igual, y ya en el 3D pues una forma ya más compleja, que serían estos 5 subniveles, y así sucesivamente. Por tanto, cada electrón viene determinado por 4 números cuánticos, el n, el L, el m y el s. Los tres primeros determinan el orbital y el cuarto sirve para diferenciar a cada uno de los dos electrones que componen el mismo. ¿Qué valores podían tomar? Pues los valores de los números cuánticos podían ser los siguientes: n de 1 a infinito, definido por Bohr, y nos indicaba el número de capa. L 0, 1, 2, etc. hasta n-1, que nos indicaba el tipo de orbital. M, que vale de menos L a más L, pasando por 0, que nos indica la orientación del orbital. Y S, que es el número cuántico de spin, de valores menos un medio y más un medio. Conocidos estos valores, conoceremos la forma de los orbitales, pero no la distribución de los electrones en ellos. Para ello, hemos de definir el principio de exclusión de Pauli, el principio de mínima energía y el principio de máxima multiplicidad de Hund. El principio de exclusión de Pauli, el primero de ellos, nos dice que en un mismo átomo no puede haber dos electrones cuyos 4 números cuánticos sean iguales. En consecuencia, eso nos lleva a que en cada orbital puede haber como máximo 2 electrones. El siguiente principio, que era el principio de mínima energía de Aufbau, nos dice que los electrones se van a colocar en el orbital de menor energía que esté disponible. ¿Y cómo saber cuál es el orbital de menor energía que esté disponible? Pues la energía de un orbital suele venir determinada por la suma de sus números cuánticos, n más L, según las siguientes reglas. La energía de un orbital será menor cuanto menor sea la suma de n más L. Y cuando haya varios orbitales con la misma suma, tendrá menos energía el de menor valor de n. Veamos un ejemplo. Si observamos aquí, si yo tengo los diferentes orbitales aquí listados en esta primera columna, podríamos ir analizando cuál es el valor de n y cuál es el valor de L. Valor de n en el 1 es 1 y L 0 porque es tipo S y todos los S son 0. N más L 1. Este es el de menor valor de suma, será el primero que se llene. Después el 2, 2S, N2, L0, 2 más 0, 2, el segundo. El siguiente cuál es 2P, que es 2 y 1. El siguiente es el 3S, que es 3 y 0. La suma de ambos nos da 3. Pero el segundo criterio del principio de energía de Aufbau dice que cuando haya varios orbitales con la misma suma, tendrá menos energía el de menor valor de n. Por tanto, entre estos dos que tienen de suma 3, el de menor valor de n es el 2, por tanto ese es el tercero en llenarse. Y el cuarto es este otro. Ahora, ¿cuáles tenemos? El 3p, que suma 3 y 1, 4. El 3d, 3 y 2, 5. El 4s, 4 y 0, 4. Aquí tenemos 2 con valor 4. Pues, ¿cuál será el que se llene antes? El 3p, porque tiene menor valor de n. Por tanto, este sería el cuarto en llenarse, y el 3p que sería el quinto en llenarse, y después el 4s, que sería el sexto en llenarse. Después del 4s se llenaría el 3d, bueno, y así seguiríamos. Eso va a desencadenar en lo que ya conocemos, que es el diagrama de Moller, que llevamos viendo
desde hace varios cursos. La explicación de por qué se utilizaba este diagrama no es más que una regla mnemotécnica para aplicar los principios de los números cuánticos, el principio de máxima multiplicidad de Hund, el principio de exclusión de Pauli y este principio de mínima energía de Aufbau. ¿Y qué dice el principio de máxima multiplicidad de Hund, que es el que nos queda? Pues dice que cuando hay varios orbitales de igual energía, la configuración más favorable es la que permite el desapareamiento de los electrones. En consecuencia, ninguno de los orbitales del mismo tipo, por ejemplo de los 3 orbitales p, se llenará con 2 electrones mientras los restantes no contengan al menos un electrón. Veamos un ejercicio. Nos dicen, establezca cuáles de las siguientes series de números cuánticos serían posibles y cuáles imposibles para especificar el estado de un electrón. Y diga en qué tipo de orbital atómico estarían situados los que son posibles. Y analizamos esta primera. ¿Será posible esta configuración de números cuánticos? Bueno, pues claramente no. ¿Por qué? Porque nos da un valor de n que es menor que 1 y n tendría que valer de 1 hasta infinito. ¿Será posible esta segunda combinación? Pues claramente no. ¿Por qué? Porque L podía tomar valores desde 0 hasta n-1, pero no puede ser igual a L. Digo, no puede ser igual a n. L no puede ser igual a n. Máximo hasta n-1. ¿La tercera será posible? Sí, la tercera sí es posible. ¿Y qué orbital pertenece? Bueno, pues pertenece a la capa 1, L0, por tanto, orbital tipo S. Pertenece a un orbital tipo S y es uno de los electrones que están en ese orbital tipo S. ¿La siguiente es posible? No, claramente no. ¿Por qué? Porque n valía de 0 a n, perdón, de 1 a infinito. L valía de 0 a n-1 y m valía de menos L a más L. Por tanto, no puede ser más pequeño que menos 1, que sería el límite por abajo. Y como m solo puede valer menos 1, 0, 1, pues imposible. Y en el último caso, ya lo he destapado, pues sí es posible. ¿Por qué? Porque tenemos una capa 2, un subnivel P, que es L igual a 1, m puede valer menos 1, 0, 1 y vale menos 1, y S menos o más un medio. Por tanto, es un orbital 2p. Otro ejemplo. Defina los diferentes números cuánticos indicando con qué letras se representan y los valores que pueden tomar. Esto sería una pregunta típica de examen. Pues lo definiríamos n como el número cuántico principal, que es el número de capa o nivel en el que está situado el electrón. L el número cuántico secundario que representa el tipo de orbital S, P, D o F. M es el número cuántico magnético, indica la orientación espacial del orbital. Y S, que es el número de spin, que indica el sentido de giro. Y además añadiríamos pues, los valores que pueden tomar, que no se han indicado en esta diapositiva. En el apartado B nos dice, enuncia el principio de exclusión de Pauli. Otra pregunta de teoría. Bueno, pues el principio de exclusión de Pauli viene a decirnos que no pueden existir dos electrones con los 4 números cuánticos iguales. Y eso implica que en cada orbital como máximo puede haber 2 electrones. En el C, a partir de los números cuánticos, deduzca el número máximo de electrones que puede haber en orbitales 3p y en orbitales 3d. Pues muy bien, orbitales 3p. En orbital 3p es capa n igual a 3, subnivel L igual a 1, por tanto m vale menos 1, 0, 1, 3 subniveles y en cada subnivel, por el principio de exclusión de Pauli, puede haber 2, pues como hay 3 orbitales por 2, 6. Y el 3D, que es n igual a 3 y L igual a 2, pues m puede valer menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Por tanto, 5 orbitales distintos. Y en cada orbital pueden caber 2, 5 por 2, 10. Y por último nos dicen, indica en qué orbitales se encuentran los electrones definidos por las siguientes combinaciones de números cuánticos. 1, 0, 0, 1 medio y 4, 1, 0, menos 1 medio. Pues el 1, 0, 0, 1 medio está en el orbital 1s porque es capa 1 tipo S y aquí está en capa 4 tipo P porque L igual a 1 es tipo P. Otro ejemplo. Haya los números cuánticos correspondientes al electrón cuya notación es 3d7. Es decir, nos dan el último electrón colocado en un elemento y termina en el 3d7. Bueno, ¿qué tengo que hacer?
En primer lugar, para colocar el número cuántico n, tenemos que saber que estamos en la capa 3, por tanto n es igual a 3. Y si n es igual a 3, L puede tomar diferentes valores, 0, 1 o 2. Cuando L era 0, era un orbital tipo S. Cuando L es 1 es un orbital tipo P. Y cuando L es 2 es un orbital tipo D. Estamos en este caso, por tanto ya sabemos que n vale 3 y que L vale 2. Cuando L vale 2, los valores de M pueden ser menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Por cada valor de M, según el principio de exclusión de Pauli, podrá haber dos electrones que se colocarán según el principio de máxima multiplicidad de Hund. Luego se colocarán los primeros 5 electrones, cada uno en un orbital D, el sexto en M igual a menos 2 y el séptimo en M igual a menos 1. Es decir, el principio de máxima multiplicidad decía que si tenemos 5 posibles orbitales de la misma energía, a la hora de distribuir electrones vamos a ir distribuyendo primero uno en cada uno de ellos y después completaríamos. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Es decir, sería el segundo electrón del orbital de m-1. Y para asignar el valor de S, lo que decíamos, utilizamos el criterio que da al primer electrón el valor de más un medio y al segundo menos un medio. Podéis tomar otro, podéis tomar el criterio al revés, pero especificadlo. Siempre que se utilice el criterio al revés, especificarlo. Este es el más usual. Al primero más un medio y al segundo menos un medio. Por tanto, los 4 números cuánticos quedarían de esta manera. 3 para n, 2 para l, menos 1 para m, porque llegamos aquí, y menos un medio por ser el segundo para s. Otro ejemplo, indica el elemento cuyo electrón diferenciador tiene como números cuánticos n igual a 4, L igual a 3, m igual a 3 y s menos un medio. Bueno, pues si voy deduciendo, cuando L es igual a 3 ya sabemos que es un orbital tipo F. L0 es tipo S, L1 es tipo P, L2 es tipo D, L3 es tipo F, por lo que sabemos que es un 4F. Estará en algún orbital 4F. ¿En cuál de ellos? Bueno, sabemos que el electrón se ha terminado de colocar en el m igual a 3. El m igual a 3 es el último de los posibles subniveles marcados por el número cuántico m, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Y como S más un medio habrá para el primero, habrá dos electrones, como es S menos un medio, perdón, aquí está mal, como S es menos un medio, quiere decir que en ese orbital habrá dos electrones. Por tanto, en total habremos ya colocado 14 electrones en los orbitales 4F, porque para llegar al menos un medio aquí, que es lo que nos daban, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y ahora los menos un medio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 y 7, 14 electrones en los orbitales F. Por tanto, el electrón diferenciador sería el 4F14. Escribiendo la configuración a través del diagrama de Moller hasta llegar al 4F14 obtendríamos que el número de electrones colocados y por tanto en un elemento neutro coincidente con el número de protones, Z sería 70. Y si acudimos a la tabla periódica, o bueno, la sabemos, pues veríamos que el elemento Z igual a 70 corresponde con el iterbio. Por tanto, aquí ya estamos también hablando de la configuración electrónica. La configuración electrónica se denomina así a la distribución de los electrones en los diferentes orbitales, teniendo en cuenta que se van llenando en orden creciente de energía y situando dos electrones como máximo en cada orbital. El orden de llenado es fácil el conocerlo sin recurrir a los números cuánticos, simplemente utilizando el diagrama de Moller, que llevamos utilizando desde tercero de la ESO. El diagrama de Moller es esa regla hemotécnica que representamos a la derecha, que nos indica en ese orden de llenado en diagonal. Y la tabla periódica se va a ordenar según el número atómico. Como este es el número de protones pero coincide con el de electrones, cuando el átomo es neutro la tabla periódica queda ordenada según las configuraciones electrónicas de los diferentes elementos químicos. Pero eso ya para el siguiente vídeo.